Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita seguir compartiendo estas enseñanzas de la palabra de Dios con el propósito de que más personas conozcan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta serie que estamos desarrollando en Hechos de los Apóstoles, que conozcan realmente cómo se originó la iglesia cristiana desde sus inicios allá en el aposento alto luego del ascenso de Jesucristo a los cielos. Que nos quede claro a todos los hechos que se dieron, las persecuciones, los inconvenientes, las cárceles, las presiones que ejercieron los religiosos sobre los apóstoles que comenzaron a predicar la palabra de Dios con denuedo. Y hoy, con este fin, llegamos al capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles y vamos a estar viendo los versículos desde el 8 hasta el 22. Dice la palabra de Dios así. Voy a leer desde el 6 porque en el 4 creyeron 5,000 personas. Dice aquí, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y miren el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a dejar la lectura hasta aquí, porque hay hechos trascendentales en este pasaje. Primero, el milagro de la sanación de un hombre cojo. Segundo, el denuedo de Pedro y Juan para predicar la palabra de Dios. Tercero, la persecución, la presión de los religiosos sacerdotes que de una vez iniciaron la persecución porque estaban más interesados en sus beneficios personales que en que la gente conociera de Jesucristo. El concilio dice aquí que preguntó a Pedro y a Juan con qué potestad sanaron al hombre o en qué nombre predicaban. Y la respuesta de los apóstoles fue categórica. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló con denuedo delante del concilio, demostrando que al que crucificaron a Jesucristo había resucitado y que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se hizo el milagro y se predicaba la palabra. Hablaron con denuedo del Señor y presentaron el evangelio a estos líderes religiosos. Es lo que debemos hacer nosotros también. No es religión lo que salva. Muchos están hoy en día detrás de religiones. Pues déjeme decirle que ninguna religión salva a nadie ni perdona pecados. Es Jesucristo el único que nos da la salvación y la vida eterna. Por eso los apóstoles en la iglesia primitiva predicaban el evangelio de Jesucristo y nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo. Pedro dice en el versículo 11 que los judíos rechazaron a Jesús, pero que ahora el Cristo ha venido a ser cabeza de ángulo de la iglesia. Sin Cristo no hay iglesias ni habría iglesias. Cristo es la cabeza
de la iglesia, que es su cuerpo. El versículo 12 nos da una enseñanza categórica y clara. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que podamos obtener la salvación y el perdón de pecados. Y esto es una enseñanza no de Pedro, es una enseñanza específica del mismo Señor Jesucristo cuando dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo enseñó Jesucristo y es lo que está repitiendo Pedro aquí en Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el Salvador del mundo. Ninguno más murió en la cruz y resucitó. Los cristianos tenemos esto bien claro. El camino en que somos salvos del pecado es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Ningún religioso pudo morir por los pecados de la humanidad. Por ahí hablan de creer en otras cosas, pero el único que murió en la cruz y resucitó al tercer día para el perdón de pecado fue el Señor Jesucristo. Ningún otro maestro religioso vino a la tierra como el Hijo unigénito de Dios. Nadie más. Ningún otro resucitó de la muerte. Solo Jesucristo. Díganme, aquellos que creen en imágenes, si alguna de esas imágenes, esos personajes murieron y resucitaron. Ninguno. Solo Jesucristo. En Él tenemos que creer. Es el único nombre en el cual debemos creer para perdón de pecados y recibir la vida eterna. Nuestro enfoque debe estar en Jesús, a quien Dios ofreció como el camino para obtener la vida eterna. No hay otro nombre, ni hay otro camino, solo Jesucristo. Miren los versículos del 13 al 22, lo que nos dice aquí. Dice, después que Pedro hace esta aseveración, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Noten. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarlo. Oiga, no podemos, decían los sacerdotes. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hable de aquí en adelante a nombre alguno de este nombre. No querían que hablaran a ninguno del nombre de Cristo. Note, los sacerdotes del concilio, los religiosos, no querían que se hablara de Cristo. Y por eso perseguían a los apóstoles en la iglesia primitiva. Miren el 18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Noten todavía hasta dónde fueron. Los intimaron para que no hablaran el nombre de Jesús. Pero note la respuesta de Pedro en el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Categórica. ¿A quién obedece usted? ¿A los hombres o a Dios? La palabra de Dios dice el único camino para la salvación. Si otro hombre le dice otra cosa, usted no debe obedecer eso. Porque la Biblia, la palabra de Dios, dice que solamente hay un nombre. El Señor Jesucristo. En el 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Categórica la respuesta de los apóstoles. Habían visto a Jesús,
habían andado con él, habían oído todo. Entonces no podían callarse la boca. Dice el 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. 40 años sufriendo este hombre, y en el nombre de Jesús le vino la sanación. Pero por eso perseguían e intimaron a los apóstoles que predicaban en la iglesia primitiva. El concilio no podía negar lo que hablaban y hacían los apóstoles. Por tanto, les intimaron para que no hablaran de Jesús. Pero Pedro y Juan no se podían quedar callados, aun cuando estaban bajo amenaza. Tenemos que seguir predicando de nuestra fe en el Señor Jesucristo, aun cuando algunos no crean, aun cuando algunos no quieran escuchar. Nos toca a nosotros seguir predicando la palabra de Dios, predicando de Jesucristo, el único que puede darle la salvación a una humanidad caída. Si usted se siente con desánimo porque alguien no quiere escuchar la palabra de Dios, ore a Dios y siga adelante. Predique la palabra. Hable de Cristo como lo hacían los apóstoles en la iglesia primitiva. Ellos son nuestro ejemplo para que nosotros, la iglesia, la verdadera iglesia cristiana, que nació una vez que Jesucristo ascendió a los cielos, siga predicando el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo para que muchas personas sean salvas y tengan la vida eterna. Que el Señor les bendiga.